Mi hermana me llamó una mala madre, pero fue su hijo quien se humilló y ahora ella está furiosa. Ella dijo que no sé disciplinar a mi hijo, pero nuestra vecina comparó a nuestros hijos y llamó a su hijo problemático. Mi hermana y yo tuvimos a nuestros hijos más o menos al mismo tiempo. Mi sobrino cumplió 7 años en octubre y mi hijo cumple 7 no mes que ven. Yo tenía 20 años cuando lo tuve, algo que para mi hermana fue un escándalo. Ella es 10 años mayor que yo y nunca tuvo expectativas sobre mí como madre. Predijo que acabaría siendo madre soltera, que el padre de mi hijo desaparecería y que yo tiraría la toalla en el primer año. Pero al final nos casamos y tuvimos 2 niñas después de nuestro hijo. Somos madres muy distintas. Mi hermana es muy estricta y disciplinada como madre, con muchas reglas y castigos rápidos y duros por cualquier mal comportamiento o actitud que no sea la adecuada. Mi marido y yo, en cambio, optamos por una crianza más respetuosa. Enseñamos a nuestros hijos a comportarse en público, pero de una manera muy diferente a la de mi hermana y su marido. Mi sobrino puede ser muy desafiante y es un niño con mucha rabia dentro. Sospecho que es porque sus padres suelen estar siempre enfadados y él ha absorbido esa energía, lo que ha alimentado su resentimiento y empeorado su comportamiento. Nuestros padres ya le han comentado esto a mi hermana antes, pero ella siempre lo ha negado y ha insistido en que mi hijo es quien se porta peor, aunque nuestros padres le han dicho que no hay punto de comparación. El sábado, nuestros padres cuidaron de los 2 niños y mi hermana y yo llegamos a recogerlos. Al mismo tiempo, nuestros padres estaban sentados en la sala con expresiones de preocupación. Mi hijo jugaba tranquilamente con un rompecabezas en el suelo, mientras que mi sobrino estaba de brazos cruzados con el ceño fruncido. Mi hermana cruzó los brazos y miró a nuestra madre. ¿Qué ha pasado ahora? Mi madre suspiró. No es lo que ha pasado ahora, es lo que sigue pasando. Tu hijo ha tenido otra crisis de rabia y esta vez ha roto una figura de cerámica que tenía desde hace décadas. Mi hermana frunció el ceño. Seguro que fue por culpa de tu hijo, dijo, dirigiéndose a mí con el mismo tono acusador de siempre. Mi padre intervino. No. Tu hijo estaba enojado porque la vecina, señora Pilar, vino a visitar y comentó que Adrián, mi hijo, era un niño muy educado. Eso lo hizo explotar. Hubo un silencio tenso. Mi hermana miró a su hijo, quien desvió la mirada. Mi hijo, en cambio, se levantó, tomó una escoba sin que nadie se lo pidiera y comenzó a barrer los pedazos rotos. Lo siento, abuela, dijo con sinceridad. La expresión de mis padres se suavizó, pero mi hermana enrojeció de furia. Ya basta. Estoy harta de que traten a mi hijo como el villano y al tuyo como un angelito. ¿Nos vamos? No quiero que mi hijo pase más tiempo con el tuyo. Antes de salir, mi sobrino murmuró algo apenas audible. ¿Porque siempre soy yo el malo? Mi hermana no respondió. Solo cerró la puerta con fuerza. No es cuestión de villanos y ángeles, sino de consecuencias y crianza, dije con calma, aunque mi corazón latía rápido. El comportamiento de los niños refleja lo que aprenden en casa. Mi hermana apretó los dientes y tomó a su hijo del brazo. Detrás de ella, el silencio en la sala era abrumador. Mi madre suspiró, sacudiendo la cabeza. No sé cómo arreglar esto. Yo tampoco lo sabía, pero algo me decía que esta historia aún no había terminado. Después de que mi hermana salió furiosa con su hijo, el silencio en la sala se volvió pesado. Mi madre se dejó caer en una silla, pasando una mano por su rostro con evidente cansancio. Mi padre también suspiró, mirando los restos de la figura de cerámica rota que mi hijo intentaba recoger con cuidado. Déjalo, hijo, dijo mi madre con una sonrisa triste. No es tu culpa. Mi hijo asintió y dejó la escoba a un lado. Se acercó a mí y me abrazó fuerte, como si entendiera que aquella discusión no solo me había dejado agotada, sino también dolida. Siempre había tenido que defenderme ante mi hermana, pero esta vez la tensión había llegado a otro nivel. Mamá, ¿por qué mi primo está siempre tan enojado?, preguntó mi hijo en voz baja, como si tuviera miedo de que su abuela lo regañara por decirlo. Mi madre suspiró. No es su culpa, cariño. A veces, cuando las personas no saben expresar lo que sienten, lo sacan de maneras equivocadas. Esa respuesta parecía suficiente para él, pero no para mí. No podía evitar preguntarme hasta qué punto mi hermana se daría cuenta de que su hijo estaba pidiendo ayuda a gritos. ¿Por qué siempre soy yo el malo? Algo en su voz había sonado diferente esta vez, como si estuviera cansado de su propio comportamiento, como si hubiera un atisbo de autoconciencia en sus palabras. Esa noche, después de acostar a mis hijos, mi esposo y yo hablamos sobre lo sucedido.
Él siempre había intentado mantenerse neutral en la relación con mi hermana, pero incluso él comenzaba a cansarse de sus ataques constantes. Años de tensión acumulada y de su manera estricta de educarlo lo habían convertido en un niño lleno de frustración y resentimiento, pero ella se negaba a verlo. El resto de la tarde fue extrañamente tranquila, pero la sensación de inquietud no me abandonó. No podía sacarme de la cabeza las palabras de mi sobrino. «No puedes seguir dejándola pisotearte», dijo mientras se acomodaba en la cama. «Tarde o temprano, esto va a escalar más». «Lo sé», murmuré, mirando el techo. «Pero no sé qué hacer. No quiero alejar a mi sobrino, pero tampoco quiero seguir soportando esto». «Tal vez no dependa de ti», respondió él. «Quizás la vida misma se encargue de darle una lección». Y tenía razón, porque 2 días después recibí un mensaje de mi madre que hizo que todo cambiara por completo. «Tu hermana tuvo un problema con el colegio. Su hijo se metió en un lío grande. Esta vez tienes que venir». Mi estómago se encogió. Sabía que aquello iba a ser un punto de quiebre. Cuando leí el mensaje de mi madre, sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Mi hermana jamás admitiría que tenía problemas con su hijo, a menos que la situación fuera insostenible. «Mi hermana está en problemas». Él frunció el ceño, todavía medio dormido. «¿Quieres que te acompañe?». Negué con la cabeza. Algo muy grave había ocurrido en la escuela. Sin pensarlo 2 veces, me vestí a toda prisa y desperté a mi esposo. «Tengo que ir a casa de mis padres», dije mientras buscaba mis llaves. «Prefiero ir sola si la situación es delicada. No quiero más tensión». Salí con el corazón acelerado. Durante el trayecto en coche, intenté imaginar lo que había sucedido. ¿Mi sobrino había golpeado a alguien? ¿Lo habían suspendido? No me sorprendería, pero algo me decía que esto era diferente. Cuando llegué, encontré a mi madre con una expresión grave y a mi padre mirando por la ventana con los brazos cruzados. Mi hermana estaba sentada en el sofá, pálida, con los ojos llenos de lágrimas. No la había visto así en años. «¿Qué pasó?», pregunté con el corazón en un puño. Mi madre fue quien habló primero. «Tu sobrino tuvo una crisis en la escuela. Se puso violento con un profesor. Lo expulsaron temporalmente». Un escalofrío recorrió mi espalda. Sabía que mi sobrino tenía problemas de ira, pero esto era otra cosa. «¿Cómo que se puso violento?», pregunté, sintiendo la tensión en el aire. Mi hermana habló con la voz quebrada. Le gritó a un compañero, le lanzó una silla y cuando el profesor intentó calmarlo, lo empujó con todas sus fuerzas. Casi lo tira al suelo. Me quedé sin palabras. Miré a mi madre y a mi padre buscando alguna pista de lo que realmente había llevado a mi sobrino a este punto. «Lo peor», continuó mi madre, «es que cuando el director habló con él después del incidente, dijo algo que nos dejó helados». «¿Qué dijo?», pregunté con la garganta seca. Mi padre se giró lentamente y me miró a los ojos. Dijo que no le importaba nada, que estaba harto de que siempre lo vieran como el problema. Y luego dijo que a veces deseaba desaparecer. El aire en la habitación se volvió denso. Sentí que la sangre me abandonaba el rostro. Mi sobrino, con toda su rabia y su actitud desafiante, estaba al borde del abismo. Y mi hermana, quien siempre se había mostrado dura y seguramente, ahora estaba destruida. «Intenté hablar con él», dijo mi hermana con la voz entrecortada, «pero se encerró en su cuarto y no quiere salir. Me culpa. Dice que todo es culpa mía». Un nudo se formó en mi garganta. Tal vez tenía razón, pero no era el momento de señalar culpables. Me acerqué a mi hermana y tomé su mano. Ella la apartó bruscamente. «No necesito tu compasión», dijo con dureza. «No necesito que vengas a decirme cómo criar a mi hijo». «No vine a hacer eso», respondí con calma. «Vine porque él es mi sobrino y si está sufriendo quiero ayudar». Mi hermana apretó los labios y bajó la mirada. El orgullo todavía estaba ahí, pero la desesperación lo estaba consumiendo poco a poco. «Mamá y papá están preocupados», continué. «Y yo también. Pero lo que más me preocupa es qué va a pasar ahora. ¿Qué piensas hacer?». Ella no respondió. Se cubrió el rostro con las manos y comenzó a sollozar. Por primera vez, mi hermana no tenía respuestas. No tenía el control. La situación se estaba desmoronando. Y lo peor es que aún no sabíamos hasta dónde podía llegar. 2 días después, mi sobrino desapareció. El mensaje llegó temprano en la mañana. Mi madre me llamó con la voz temblorosa y en cuanto atendí supe que algo andaba muy mal. «No está. Se ha ido. No lo encontramos por ninguna parte». El aire se me atascó en la garganta. Me tomó unos segundos procesar lo que estaba escuchando. «¿Cómo que se ha ido?», pregunté, intentando no entrar en pánico. «Tu hermana lo fue a despertar y su cama estaba vacía», dijo mi madre con la voz entrecortada. La ventana de su cuarto estaba abierta. «Nadie lo ha visto desde anoche». Me quedé en silencio.
Lo primero que pensé fue en las palabras que había dicho en la escuela. A veces desearía desaparecer. Salté de la cama y me vestía a toda prisa. Llamé a mi esposo y le pedí que se quedara con nuestros hijos mientras yo iba a casa de mis padres. Mi mente iba a mil horas a dónde habría ido. ¿Se habría escapado o algo peor? No quería pensar en la peor posibilidad, pero el miedo se apoderaba de mí. Cuando llegué, la casa estaba sumida en el caos. Mi hermana caminaba de un lado a otro, despeinada y con los ojos hinchados de tanto llorar. Mi padre hablaba por teléfono con la policía y mi madre miraba por la ventana como si esperara que su nieto apareciera de la nada. Llamamos a todos sus amigos, pero ninguno lo ha visto, dijo mi hermana en cuanto me vio. No sé qué hacer. No sé qué hacer. Nunca la había visto tan vulnerable. Su seguridad, su frialdad, todo había desaparecido. Solo quedaba una madre aterrada. La policía lo está buscando, intervino mi padre. Han pedido que les demos una lista de lugares donde podría haber ido. Mi mente trabajaba a toda velocidad. Intenté recordar si alguna vez mi sobrino había mencionado un lugar especial, algún sitio donde le gustara estar cuando quería escapar del mundo. El parque cerca de la escuela, dije de repente. A veces íbamos allí cuando era pequeño. Decía que le gustaba porque era tranquilo. Mi hermana asintió frenéticamente. Sin esperar, salimos corriendo hacia el coche. Mientras conducía, sentí como la adrenalina me hacía temblar las manos. Cada minuto que pasaba aumentaba el miedo de encontrarlo en una situación peor de lo que podía imaginar. Y entonces lo vi. Mi sobrino estaba sentado en un banco, con los brazos rodeando sus rodillas. Llevaba la misma ropa del día anterior, y su rostro estaba pálido, con los ojos rojos de haber llorado. Cuando llegamos al parque, la luz de la mañana apenas comenzaba a iluminar el cielo. Caminamos rápido entre los árboles, llamando su nombre. El lugar estaba desierto, salvo por un par de corredores matutinos. En cuanto nos vio, bajó la cabeza como si no quisiera enfrentar lo que venía después. Mi hermana corrió hacia él y se arrodilló frente a él. Dios mío, ¿qué hiciste? ¿Por qué te fuiste así? Su voz temblaba entre el alivio y el enojo. Mi sobrino no dijo nada, solo miró al suelo. Me acerqué lentamente y me senté junto a él en el banco. ¿Podemos hablar?, pregunté suavemente. Después de un largo silencio, él asintió. Su madre, aunque visiblemente desesperada, se alejó unos pasos, dándonos espacio. No quería volver a casa, dijo finalmente con la voz apagada. No quería seguir siendo el problema. Sentí mi corazón romperse un poco. ¿Por qué piensas eso?, pregunté con cuidado. Porque siempre lo soy. Siempre soy el que se mete en problemas, el que hace todo mal. Nadie me soporta. Mamá siempre está enojada conmigo. Mi hermana sollozó desde la distancia, pero no se acercó. Parecía entender que ese momento era crucial. Eso no es cierto, le dije. Estás pasando por muchas cosas, pero eso no significa que no te quieran. Estás confundido y eso está bien, pero no puedes escapar así, nos preocupaste a todos. Lo miré con comprensión. No era un niño malo. Solo estaba perdido y quizás por primera vez estaba admitida. Se frotó los ojos con las mangas de su sudadera. No sé cómo cambiar, murmuró. Ni siquiera sé si quiero. Se acercó y lo abrazó fuerte, llorando contra su hombro. Mi sobrino no la apartó, pero tampoco la abrazó de vuelta. Era un paso pequeño, pero al menos era un paso. Vamos a encontrar una manera, le prometí. Pero tienes que dejar que te ayudemos. Mi hermana no pudo esperar más, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que había esperanza. La vuelta a casa fue silenciosa. Mi sobrino estaba sentado en el asiento trasero del coche, con la cabeza apoyada contra la ventana, mientras mi hermana miraba al frente con los ojos hinchados de tanto llorar. Yo conducía, tratando de no pensar en todo lo que había pasado en esas últimas horas, pero el peso de la situación era ineludible. Cuando llegamos, mis padres estaban esperando en la puerta. Mi madre corrió a abrazar a su nieto, llorando de alivio, mientras mi padre se limitó a dar unas palmadas en su espalda. Mi sobrino no dijo nada, solo entró a la casa y se dirigió a su habitación sin mirarnos. Mi hermana lo siguió con la mirada, pero no se movió. Se quedó en la entrada como si tuviera miedo de entrar. «No sé qué hacer», susurró con la voz apagada. «No sé cómo arreglar esto». Me acerqué y la abracé. Sentí cómo su cuerpo temblaba. «No tienes que hacerlo sola», le dije, «pero tienes que aceptar que algo tiene que cambiar». Ella se apartó y asintió lentamente, pero aún había duda en su mirada. Siempre había sido orgullosa. Siempre había creído que su forma de educar era la correcta. Admitir que algo había fallado debía ser devastador para ella. «Mañana pediré ayuda», dijo en voz baja. «Un terapeuta, un consejero, lo que sea necesario».
Mi madre suspiró con alivio y mi padre asintió en silencio. 2 semanas después, las cosas empezaron a mejorar. Mi hermana cumplió su promesa y comenzó a llevar a su hijo a terapia. También cambió su forma de tratarlo. Era un pequeño paso, pero al menos era un paso en la dirección correcta. Esa noche, mientras intentaba dormir, no podía dejar de pensar en mi sobrino, en su mirada perdida, en su miedo a seguir siendo el problema. Sabía que el camino por delante no iba a ser fácil, pero al menos ahora tenía algo que antes no tenía la posibilidad de cambiar. Al principio fue difícil y hubo días en los que la frustración casi la vencía, pero poco a poco su hijo comenzó a abrirse más. Una tarde, mientras estábamos en casa de mis padres, mi sobrino se acercó a mí y me miró con seriedad. «Gracias por venir a buscarme ese día», dijo. Fue la primera vez que lo escuché agradecer algo de verdad. Sentí un nudo en la garganta y solo asentí con una sonrisa. «Siempre voy a estar aquí para ti», le respondí. Mi hermana, que había estado observando la escena en silencio, bajó la cabeza por primera vez en mucho tiempo. La vi realmente conmovida. Tal vez finalmente estaba entendiendo lo que significaba ser madre. Más allá de la disciplina y las reglas estrictas, todo parecía estar mejorando. Pero entonces, una noche, recibí una llamada de mi madre que hizo que mi corazón se detuviera. «Es tu hermana», dijo con la voz entrecortada. «Algo ha pasado». El teléfono casi se resbaló de mis manos cuando escuché la voz temblorosa de mi madre. Me senté de golpe en la cama, sintiendo el corazón golpear con fuerza contra mi pecho. «¿Qué ha pasado?», pregunté, tratando de mantener la calma. Hubo un silencio en la línea, roto solo por la respiración irregular de mi madre. «Tu hermana ha tenido un colapso. La encontramos en el suelo del baño, llorando sin control». No respondía, no hablaba. Fue aterrador. Mi estómago se revolvió. Me puse en pie y empecé a vestirme apresuradamente. «Voy para allá». Mi esposo, que acababa de despertar por el ruido, me miró con preocupación. «¿Qué pasa?» «Mi hermana. Algo no está bien. Tengo que ir con ella». Él no hizo preguntas. Solo asintió y me abrazó rápidamente antes de que saliera corriendo. Cuando llegué a casa de mis padres, el ambiente era denso. La sala estaba en penumbra con las cortinas cerradas. Toqué la puerta con suavidad. «Hermana, soy yo». No hubo respuesta. Mi madre estaba sentada en el sofá con los ojos vidriosos, mientras mi padre se mantenía en pie con los puños apretados y el rostro lleno de angustia. «Está en su habitación», dijo mi madre con voz apenas audible. Me dirigí al pasillo sin pensarlo 2 veces. Respiré hondo y empujé la puerta. La habitación estaba en completo desorden. Ropa tirada por el suelo, papeles arrugados, la cama sin hacer. Y en el rincón, sentada con las rodillas abrazadas contra su pecho, estaba ella. Su rostro estaba pálido, sus ojos enrojecidos por el llanto. Cuando me vio, no dijo nada. Solo me miró con un vacío aterrador. Me acerqué lentamente y me senté a su lado en el suelo. Mamá me llamó. Me dijo que no estabas bien. Ella rió, pero sin alegría. Su voz era apenas un susurro. ¿Cómo voy a estar bien? He sido una madre horrible. He fallado en todo. Perdí el control de mi hijo. Lo hice sentirse como un monstruo. Y ahora siento que lo estoy perdiendo. Las lágrimas comenzaron a caer por su rostro y yo sentí un nudo en la garganta. Nunca había visto a mi hermana así. Siempre había sido fuerte, inquebrantable. Pero ahora estaba rota. «No lo estás perdiendo», dije suavemente. «Pero necesitas ayuda. No solo él, tú también». Ella negó con la cabeza, abrazándose más fuerte. No sé cómo pedirla sin sentir que he fracasado. Tomé su mano y la apreté con fuerza. Pedir ayuda no es fracasar, es ser valiente. Es el primer paso para arreglar las cosas. Se quedó en silencio por un largo rato. Entonces, en un susurro casi inaudible, murmuró: «Tengo miedo». «Lo sé», respondí, «pero no estás sola». Poco a poco, mi hermana se dejó caer contra mi hombro y empezó a sollozar de nuevo. La rodeé con mis brazos y la sostuve con fuerza, como si pudiera evitar que se desmoronara aún más. Afuera, la voz de mi madre llamó a la puerta. «Hemos llamado a un terapeuta para que venga mañana», dijo. «Él puede ayudarnos a empezar de nuevo». Mi hermana no respondió, pero su mano se apretó en la mía. Tal vez por primera vez en mucho tiempo, estaba dispuesta a intentarlo, pero en mi interior algo me decía que la lucha apenas comenzaba. A la mañana siguiente, el ambiente en casa de mis padres seguía siendo tenso, pero había una sensación de expectativa.
Un terapeuta familiar llegaría en unas horas y todos parecíamos estar conteniendo la respiración. Mi hermana apenas había dormido y su rostro reflejaba el cansancio acumulado de los últimos días. Sin embargo, algo en su postura había cambiado. Tal vez por primera vez en su vida, estaba abierta a aceptar ayuda. Mi sobrino no salió de su habitación. Se negó a desayunar y cuando fui a tocar su puerta, solo obtuve un déjenme en paz como respuesta. Sentí un nudo en la garganta, pero no insistí. Sabía que necesitaba tiempo. Cuando el terapeuta llegó, era un hombre de mediana edad. Con una expresión serena, se presentó como el doctor Luis Salgado. Habló con mis padres primero, luego con mi hermana, y finalmente pidió hablar con mi sobrino. Al principio, él se negó, pero tras un largo silencio, la puerta de su habitación se abrió apenas unos centímetros, y sin mirarnos, salió. Todos nos sentamos en la sala. El doctor Salgado no presionó a nadie, pero su presencia emanaba autoridad y calma. No estamos aquí para juzgar a nadie, dijo con voz pausada. Solo queremos entender qué está pasando y cómo podemos ayudar. Mi sobrino tenía los brazos cruzados y la mirada clavada en el suelo. No pueden ayudarme, murmuró. Nadie puede. Mi hermana cerró los ojos, conteniendo las lágrimas. El terapeuta inclinó levemente la cabeza. ¿Por qué crees eso? Porque siempre soy el problema, dijo él, su voz cargada de frustración. Da igual lo que haga, siempre voy a ser el que se equivoca. Siempre voy a ser el que arruina todo. Mi hermana se estremeció y yo sentí mi pecho apretarse. Miré al doctor Salgado preguntándome qué diría. Esa es una carga muy pesada para alguien de tu edad, respondió él. ¿De dónde viene esa idea? Mi sobrino alzó la vista por primera vez, pero no respondió. Un silencio incómodo llenó la habitación. Finalmente mi hermana habló con la voz temblorosa. Tal vez porque yo se la puse encima, admitió en un susurro. Siempre he sido dura con él. Siempre he querido que haga todo bien. Y cuando no lo hacía, lo castigaba, lo regañaba, le decía que tenía que mejorar. Pero nunca me detuve a pensar en cómo se sentía. Un sollozo escapó de su garganta. Nadie habló. Solo el sonido de su respiración entrecortada rompía el silencio. Mi sobrino la miró, y por uno pude ver el conflicto en sus ojos. No estaba acostumbrado a verla así, vulnerable, rota. Finalmente habló en un tono apenas audible. No quiero seguir sintiéndome así. El doctor Salgado asintió lentamente. Entonces tenemos que trabajar en ello. No va a ser fácil, pero podemos hacerlo juntos. Lo importante es que hoy hemos dado el primer paso. Nadie dijo nada, pero una sensación de alivio flotó en el aire. No significaba que todo estuviera solucionado, pero era un comienzo. Esa noche, mi hermana entró en la habitación de su hijo por primera vez en años, sin intención de regañarlo. Se sentó en el borde de la cama y después de un largo silencio, dijo algo que nunca pensé que le escucharía decir. Lo siento. Mi sobrino no respondió de inmediato, pero finalmente se acercó y apoyó la cabeza en su hombro. No dijo nada. No hacía falta. Pero justo cuando comenzábamos a creer que todo podría mejorar, ocurrió algo que nos dejó helados. Mi hermana recibió un mensaje de un número desconocido. Lo leyó y su rostro se puso pálido. ¿Qué pasa?, pregunté. Ella me miró con los ojos llenos de miedo. Es sobre mi hijo y no es bueno. Mi hermana se quedó paralizada, con el teléfono en la mano, temblorosa. Me acerqué de inmediato, intentando leer el mensaje en la pantalla, pero ella la apartó ligeramente, como si temiera que compartir su contenido lo hiciera aún más real. ¿Qué dice?, insistí, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. Ella tardó en responder, su rostro pálido y su mirada perdida en el suelo. Es un mensaje anónimo, murmuró. Dice que si no queremos que mi hijo sufra más, debemos hablar con la persona correcta, que saben cosas sobre él, cosas que no nos gustaría saber. El aire en la habitación se volvió pesado. Miré a mi madre y a mi padre, quienes habían escuchado todo desde la cocina, y ahora nos observaban con preocupación. Mi sobrino, que aún estaba en su habitación, no tenía idea de lo que estaba pasando. ¿Saben quién lo envió?, preguntó mi padre con tono serio. Mi hermana negó con la cabeza y respiró hondo, como si intentara convencerse de que esto no era más que una broma cruel. Pero algo en su expresión me decía que tenía miedo de que fuera real. No puedo ignorarlo, dijo finalmente, no después de todo lo que ha pasado. Entonces averigüemos quién es, dije con determinación. Llamamos al número, pero nadie respondió. El mensaje no tenía más detalles.
No decía qué querían exactamente ni qué cosas sabían sobre mi sobrino. Sin embargo, el simple hecho de que alguien nos estuviera observando nos llenó de un terror que no podíamos ignorar. Durante el resto del día, mi hermana estuvo en un estado de alerta constante. Cada vez que su teléfono vibraba, ella se sobresaltaba. Intenté calmarla, pero yo misma sentía la ansiedad crecer dentro de mí. Esa noche, cuando ya todos nos habíamos retirado a nuestras habitaciones, el sonido de un golpe sordo me despertó. Al principio pensé que era mi imaginación, pero entonces lo oí de un ruido seco en la ventana de la sala. Me levanté de inmediato y caminé en silencio hasta el pasillo. Justo cuando estaba a punto de asomarme por la escalera, escuché un murmullo ahogado. Una voz baja, apenas audible, susurraba desde afuera de la casa. Mi corazón se aceleró. Me asomé con cuidado y vi una silueta oscura parada al otro lado de la ventana. No podía distinguir su rostro, pero su postura era tensa. Estaba de espaldas a la luz de la farola, inmóvil, como si supiera que alguien lo observaba. Mi respiración se detuvo. «Papá», grité en un susurro urgente. Mi padre se despertó de inmediato y apareció a mi lado en segundos. Miró por la ventana y su rostro se endureció. Antes de que pudiera reaccionar, el desconocido giró sobre sus talones y salió corriendo calle abajo, desapareciendo en la oscuridad. Encendimos todas las luces de la casa y mi madre se apresuró a asegurarse de que mi sobrino estuviera bien. Lo encontramos despierto, sentado en la cama, con la mirada inquieta. «¿Escuchaste algo?», le pregunté. Él asintió lentamente. «Sí», murmuró. Escuché que alguien decía mi nombre. El escalofrío que recorrió mi espalda fue inmediato. Nos miramos todos con el mismo pensamiento en la mente. Esto no era una coincidencia. Alguien estaba vigilando a mi sobrino. Y lo peor de todo, sabíamos que esto apenas estaba comenzando. Esa noche apenas dormimos. Cada sonido, cada crujido de la madera o el viento contra las ventanas nos hacía saltar de la cama. Mi hermana no soltaba el teléfono, esperando otro mensaje que nunca llegó. Yo, en cambio, no podía quitarme la imagen de la silueta oscura de la cabeza. ¿Quién era? ¿Qué quería? ¿Por qué mi sobrino? Por la mañana, mi padre tomó la decisión de ir a la policía. No podíamos seguir ignorando lo que estaba pasando. Aunque no había pruebas concretas más allá del mensaje y la figura en la ventana, algo nos decía que esto era más grande de lo que podíamos manejar solos. El oficial que nos atendió escuchó todo con seriedad. Anotó los detalles, pero su expresión era cautelosa. Podemos hacer un rastreo del número, pero si es anónimo, probablemente se usó una línea desechable. Aún así, patrullaremos la zona durante la noche para asegurarnos de que no haya intrusos cerca de su casa. Eso no nos tranquilizó del todo, pero al menos era un primer paso. Cuando regresamos, encontramos a mi sobrino en la sala, con el rostro pálido y los ojos fijos en la pantalla de su tablet. Mi hermana se acercó a él con cautela. «¿Todo bien, cariño?», preguntó. Él levantó la mirada y asintió lentamente, pero su expresión decía: «Lo hay algo que tienes que decirnos». Intervine sentándome frente a él. «Sabemos que algo te preocupa». Mi sobrino bajó la cabeza y apretó los labios. Por un momento pensé que no respondería, pero entonces, en un susurro casi inaudible: «Creo que sé quién es». El aire en la sala se volvió denso. En la escuela había alguien que siempre me miraba raro. No sé su nombre, pero creo que me seguía a veces cuando salía de clase, cuando iba al baño. Y hace poco me envió un mensaje en un juego online. Mi hermana y yo intercambiamos miradas y mi madre, que acababa de entrar, se detuvo en seco. «¿Quién?», preguntó mi hermana con la voz temblorosa. Mi sobrino dudó. Sus manos temblaban ligeramente mientras las apretaba sobre su regazo. Me preguntó cosas sobre casa, sobre ustedes. Me asusté y lo bloqueé. El miedo se extendió como una ola. Mi hermana se llevó una mano a la boca y mi padre maldijo por lo bajo. Mi madre se sentó lentamente en una silla, procesando la información. «¿Por qué no nos dijiste antes?», pregunté, intentando mantener la calma. Mi sobrino tragó saliva. Pensé que no era nada, que si lo ignoraba, desaparecería. No supe qué decir, porque en realidad eso era exactamente lo que nosotros habíamos estado haciendo, también ignorar las señales, esperando que todo desapareciera por sí solo. «Vamos a averiguar quién es esa persona», dijo mi padre con determinación. «No vamos a dejar que esto siga así». La decisión estaba tomada, pero sabíamos que estábamos entrando en un terreno peligroso. Alguien estaba acechando a mi sobrino y por primera vez teníamos una pista real. Pero antes de que pudiéramos hacer algo más, el teléfono de mi hermana vibró de nuevo. Ella lo miró pálida y nos mostró la pantalla un nuevo mensaje del mismo número anónimo. «No deberías haber hablado. Ahora será peor».
El silencio se apoderó de la casa. Sabíamos que esto estaba lejos de terminar. El mensaje quedó flotando en el aire como una amenaza latente. Mi hermana dejó caer el teléfono sobre la mesa con manos temblorosas, mientras todos nos mirábamos sin saber qué hacer. El miedo se había convertido en una presencia constante en nuestra casa. No podemos seguir esperando a que pase algo peor, dije finalmente, rompiendo el silencio. Mi padre se levantó con determinación. Voy a hablar con la policía de nuevo. Esto ya no es solo un mensaje anónimo. Nos están amenazando directamente. Mi hermana asintió, pero se veía perdida, como si su mente estuviera procesando 1000 escenarios a la vez. Voy contigo, dije, y mi padre no discutió. Cuando llegamos a la comisaría, nos recibieron con más atención que la primera vez. Mostramos los mensajes, explicamos la figura en la ventana, el acoso a mi sobrino en la escuela. Esta vez, el oficial a cargo no ocultó su preocupación. Vamos a solicitar acceso a las cámaras de seguridad en la zona. Si alguien ha estado rondando su casa, lo averiguaremos. No era una solución inmediata, pero al menos era algo. Nos pidieron que alertáramos de cualquier actividad sospechosa y que no dejáramos solo a mi sobrino bajo ninguna circunstancia. Cuando regresamos a casa, mi madre y mi hermana estaban en la sala con mi sobrino. Él se veía aún más asustado que antes. Recibí otro mensaje, dijo mi hermana en cuanto entramos. Esta vez tiene una foto. Nos acercamos rápidamente. En la pantalla del móvil había una imagen borrosa tomada desde lejos. Era mi sobrino saliendo de la escuela. El mensaje decía: siempre sé dónde está mi hermana. Dejó escapar un sollozo y mi madre llevó una mano al pecho. El horror en la habitación era palpable. Ya no es solo una amenaza, susurré. Nos están vigilando de verdad. Mi padre agarró el teléfono y se dirigió a la puerta. Voy a la policía otra vez. Esto no puede seguir así. Pero antes de que pudiera salir, la puerta principal sonó con fuerza. Un golpe seco y firme. Todos nos congelamos. Mi madre miró por la mirilla con la respiración entrecortada. Es un hombre. No lo conozco. El timbre sonó 2 veces más. Nadie se movió. Mi padre finalmente tomó aire y abrió la puerta con el teléfono en la mano, listo para llamar a la policía si era necesario. El hombre era alto, con una chaqueta oscura, una gorra baja sobre los ojos. Su expresión era neutral, pero su presencia nos hizo estremecer. Buenas tardes, dijo con voz grave. Mi nombre es Jorge Ramírez, soy investigador privado. Estoy aquí porque sé lo que está pasando con su familia y creo que puedo ayudarles. Nos miramos entre nosotros, sin saber si confiar en él o si esto era solo otra trampa. Pero en lo profundo de mi pecho, algo me decía que esta historia estaba a punto de tomar un giro aún más oscuro. El silencio en la sala se alargó mientras todos observábamos al hombre en la puerta. Mi padre fue el primero en reaccionar, cruzando los brazos con desconfianza. ¿Cómo sabe lo que está pasando con nuestra familia?, preguntó con voz firme el hombre. Jorge Ramírez suspiró y sacó una credencial de su chaqueta, mostrándola rápidamente antes de guardarla de nuevo. He estado investigando una serie de casos de acoso a menores en esta zona, explicó. Su hijo no es el primero, pero me temo que puede ser el próximo objetivo de algo mucho más grande. Mi hermana palideció aún más y se apoyó en el marco de la puerta. Mi madre tomó a mi sobrino de la mano, como si quisiera protegerlo de las palabras que acabábamos de escuchar. ¿Qué quiere decir con mucho más grande?, pregunté con la garganta seca. Jorge nos miró con gravedad antes de hablar. Desde hace meses he seguido una serie de casos donde niños han sido contactados en línea, espiados y amenazados con información personal. No se trata solo de un acosador, sino de un grupo organizado. Y ahora parece que han puesto sus ojos en su sobrino. El aire en la habitación se volvió denso. Mi hermana miró a su hijo, que permanecía en silencio, demasiado asustado para reaccionar. ¿Y cómo podemos detener esto?, preguntó mi padre. Ya hemos ido a la policía, pero no han hecho nada más que decirnos que tengamos cuidado. Jorge asintió lentamente. La policía solo puede actuar cuando hay pruebas concretas, pero yo puedo ayudarles a conseguirlas. Necesito acceso al teléfono de su sobrino y a cualquier dispositivo donde pueda haber recibido mensajes. Si conseguimos rastrear a la persona detrás de esto, podremos adelantarnos antes de que intenten algo peor. La duda se reflejó en los ojos de mi hermana. No confiaba en extraños fácilmente, pero en ese momento parecía no tener otra opción. Está bien, dijo finalmente. Haré lo que sea necesario para proteger a mi hijo. Jorge asintió y sacó un pequeño dispositivo de su mochila. Necesito que su hijo me diga exactamente cuándo comenzaron los mensajes y si alguien en la escuela se ha comportado de manera extraña con él. Cualquier detalle puede ser crucial. Mi sobrino, con la mirada aún baja, tragó saliva antes de hablar.
Hace unos meses, un chico mayor siempre me miraba en la escuela. Nunca me dijo nada, pero me seguía a veces. Luego, un día, me escribió en un juego en línea. Pensé que era una coincidencia, pero después empezó a preguntarme cosas sobre mi casa, sobre ustedes. Me dio miedo y lo bloqueé, pero después comenzaron los mensajes extraños en el móvil. Jorge intercambió una mirada con mi padre. Eso confirma lo que sospechaba. Alguien ha estado vigilándolo más tiempo del que pensamos. Mi madre dejó escapar un jadeo y apretó la mano de mi sobrino. ¿Esto va a parar?, preguntó en un hilo de voz. Jorge sostuvo su mirada con seriedad. Voy a hacer todo lo posible para que así sea, pero necesitamos actuar rápido. De repente, el teléfono de mi hermana vibró sobre la mesa. Todos nos quedamos en silencio. Ella lo tomó con manos temblorosas y miró la pantalla. Un nuevo no puedes protegerlo para siempre. La habitación entera se llenó de un escalofrío. Mi padre se giró hacia Jorge. Díganos qué tenemos que hacer. Jorge asintió con una expresión de determinación en el vamos a atrapar a esta persona, pero tenemos que ser inteligentes. Sabíamos que esto apenas comenzaba, pero por primera vez no estábamos solos en esta batalla. El ambiente en la casa era una mezcla de tensión e incertidumbre. Jorge comenzó a trabajar de inmediato, instalando un programa en el móvil de mi sobrino para rastrear cualquier actividad sospechosa. Nadie decía nada mientras él tecleaba con rapidez, sus ojos fijos en la pantalla. Si logramos que esta persona siga enviando mensajes, podremos obtener más información sobre su ubicación, explicó sin apartar la vista del dispositivo. Pero tiene que creer que su sobrino sigue asustado y vulnerable. Mi hermana se removió incómoda en su asiento. La idea de usar a su hijo como cebo la aterraba, pero al mismo tiempo sabía que no tenían otra opción. ¿Y si esta gente es peligrosa?, preguntó en voz baja. No puedo exponerlo a algo peor. Jorge la miró con seriedad. Ya está expuesto. Pero si queremos detener esto, tenemos que tomar el control de la situación. Mi padre asintió lentamente, aunque su mandíbula estaba tensa. Haremos lo que sea necesario, pero si en algún momento esto se sale de control, lo sacamos de inmediato. Jorge continuó su trabajo en silencio. Cuando terminó, le entregó el móvil a mi sobrino y le explicó qué debía hacer. Si recibes otro mensaje, no respondas de inmediato. Déjame verlo primero. Mi sobrino asintió con timidez, pero la sombra del miedo seguía en su mirada. Sabía que algo más le preocupaba, pero no lo decía. Me acerqué a él y le tomé la mano con suavidad. Estamos aquí contigo. No tienes que hacerlo solo. Él asintió lentamente, pero no dijo nada. Las horas pasaron con una tensión insoportable. Mi hermana caminaba de un lado a otro de la sala. Mi madre apenas tocaba su café y mi padre miraba su reloj cada pocos minutos. Todos esperábamos el próximo movimiento del acosador. Cuando el teléfono de mi sobrino vibró, el sonido resonó como un disparo en la habitación. Todos nos congelamos. Jorge tomó el móvil rápidamente y leyó el mensaje en voz alta. Pensé que habíamos quedado en que no hablarías con nadie. Mi hermana se llevó la mano a la boca y mi madre dejó escapar un leve sollozo. Jorge, en cambio, sonrió levemente. Eso es bueno, dijo. Significa que está perdiendo el control. ¿Eso qué significa?, preguntó mi hermana con voz temblorosa. Jorge frunció el ceño y se levantó de inmediato. Significa que tenemos que reforzar la seguridad. Antes de que alguien pudiera responder, el móvil vibró de nuevo. Ahora tengo que hacer algo al respecto. El miedo se apoderó de la habitación. No sabemos qué tan cerca está, pero si se siente acorralado, podría volverse más agresivo. Mi padre tomó su teléfono y llamó a la policía de inmediato. No vamos a esperar a ver qué hace. Necesitamos protección ahora. Jorge asintió y miró a mi sobrino. Necesito que me digas algo más. ¿Has notado a alguien siguiéndote últimamente? ¿Alguien nuevo en la escuela, en el parque, en la calle? Mi sobrino dudó. Se mordió el labio y bajó la mirada. Hay un hombre. Lo vi varias veces cerca de la escuela. Son susurró. Siempre está con una sudadera con capucha negra. Creí que era coincidencia, pero lo vi ayer cerca de la casa. El pánico se reflejó en el rostro de mi hermana. Jorge cerró los ojos un momento, como si conectara las piezas del rompecabezas. Eso cambia todo, dijo. No estamos lidiando solo con amenazas digitales. Este tipo está más cerca de lo que pensábamos. Justo en ese momento, se escuchó un ruido afuera, un sonido sordo, como si alguien hubiera golpeado la puerta. Mi hermana se quedó inmóvil. Mi madre se aferró a mi padre. Jorge sacó algo de su chaqueta, un arma. «Quédense aquí», ordenó en un susurro. «No se muevan». Se dirigió a la puerta con cautela y el silencio en la casa se volvió insoportable.
Sabíamos que lo que estaba del otro lado podía cambiarlo todo. Y en ese momento, todos entendimos que esto ya no era solo un juego de amenazas virtuales. Esto era real, y el peligro estaba justo afuera. El silencio en la casa era abrumador. Todos conteníamos la respiración mientras Jorge avanzaba con cautela hacia la puerta. Apretó el arma en su mano y miró por la mirilla. Su expresión se endureció. ¿Hay alguien ahí?, susurró. No se muevan. Mi hermana abrazó con fuerza a su hijo mientras mi madre aferraba el brazo de mi padre. La tensión era insoportable. Jorge abrió la puerta de golpe y apuntó con su arma. Una figura encapuchada dio un paso atrás sorprendida. El hombre levantó las manos lentamente. No quiero problemas, dijo en un tono bajo. Solo vine a Jorge, no bajo el arma. Era un hombre alto de complexión delgada, con el rostro parcialmente cubierto por la capucha negra. Su postura no era agresiva, pero la presencia de Jorge lo mantenía inmóvil. ¿Quién eres y qué quieres?, preguntó Jorge con voz firme. ¿Advertirnos de qué? El hombre miró dentro de la casa, como si temiera que alguien más estuviera escuchando. Luego bajó la voz aún más. Él no va a detenerse. No importa lo que hagan, no importa a dónde vayan, ya los tiene marcados. Mi corazón se detuvo por un ese. Mi hermana se aferró a su hijo con más fuerza. Mi padre dio un paso adelante. ¿Quién es él?, preguntó con voz tensa. El hombre miró a Jorge, luego a nosotros. Tienen que salir de aquí. No esperen a que la policía haga algo. Él ya está demasiado cerca. Sus ojos estaban llenos de miedo. Si les digo su nombre, vendrá por mí también. Solo escúchenme. Jorge frunció el ceño, evaluando la situación. ¿Cómo sabemos que no eres parte de esto?, preguntó con frialdad. El hombre suspiró y se llevó las manos a los bolsillos. Sacó un pequeño papel arrugado y se lo tendió a Jorge. Esto es lo único que puedo darles, pero si se quedan aquí, algo malo va a pasar. Jorge tomó el papel sin dejar de apuntarlo. El hombre dio un paso atrás, miró una última vez dentro de la casa y luego se giró y corrió hacia la oscuridad. Jorge cerró la puerta de inmediato y desplegó el papel. En él había un nombre escrito con letras torpes y Iván Laredo. Mi padre frunció el ceño. Nunca he oído ese nombre. Jorge guardó el papel y nos miró a todos con seriedad. Yo sí. Y si es quien creo que es, estamos en problemas. Mi hermana respiró con dificultad. ¿Quién es él? Jorge pasó una mano por su cara, como si intentara ordenar sus pensamientos. Iván Laredo es un fantasma. Nadie sabe mucho de él, pero hay rumores de que se dedica a la extorsión, la manipulación y algo peor. Ha estado involucrado en varios casos de desapariciones, pero nunca han podido atraparlo. Siempre deja rastros confusos, siempre juega con la mente de sus víctimas. Si este hombre tenía razón, entonces significa que Iván ha estado detrás de ustedes todo este tiempo. El miedo se convirtió en pánico. Mi madre se llevó la mano a la boca, mi hermana temblaba y mi padre se quedó en silencio, como si procesar esa información fuera imposible. Jorge nos miró con gravedad. Tenemos que salir de aquí ahora. La urgencia en su voz no dejaba lugar a dudas. El peligro no solo estaba afuera, estaba cada vez más cerca. Nadie se movió de inmediato. El peso de la realidad nos golpeó con fuerza. Estábamos en peligro real. No eran solo amenazas ni simples juegos mentales. Iván Laredo nos estaba cazando y sabíamos que no podíamos quedarnos allí esperando a ver qué pasaba después. Recojan lo esencial, ordenó Jorge. Nos vamos en 10 minutos. Mi madre fue la primera en reaccionar, corriendo hacia las habitaciones para tomar lo necesario. Mi hermana, en cambio, seguía en shock. ¿A dónde vamos?, preguntó con la voz quebrada. No podemos simplemente salir sin un plan. Jorge suspiró, con la mirada fija en la puerta, como si esperara que algo o alguien irrumpiera en cualquier momento. Conozco un lugar seguro. No es definitivo, pero ¿será suficiente para alejarnos de su alcance por ahora? Mi padre se acercó a él con el ceño fruncido. ¿Y cómo sabemos que allí no nos encontrarán? Jorge lo miró con seriedad, porque esta vez, nosotros vamos a elegir el terreno de juego. Iván siempre controla la situación, pero esta vez vamos a tomar la delantera. Su seguridad nos dio un poco de esperanza. Corrimos a empacar lo necesario. No había tiempo para dudar. Mi sobrino se quedó junto a mi madre, con los ojos llenos de miedo. Me acerqué a él y lo tomé de la mano. Todo estará bien, le prometí. No vamos a dejar que te haga daño. Pero en el fondo, una sombra de duda crecía en mi mente. No sabía si estábamos listos para enfrentar a alguien como Iván Laredo. A los 10 minutos exactos, salimos de la casa. Jorge nos guió hasta un auto negro estacionado en la esquina. Nos subimos en silencio, sin encender las luces interiores. Mi corazón latía con fuerza mientras miraba por la ventana.
No vi a nadie, pero la sensación de ser observada era intensa. No tomen el mismo camino de siempre, advirtió Jorge a mi padre, quien conducía. Si nos están siguiendo, necesitamos despistarlos. Nos alejamos de la casa y con cada calle que dejábamos atrás, la sensación de peligro no desaparecía, sino que aumentaba. A unos kilómetros, Jorge sacó un teléfono desechable y marcó un número. «Estamos en camino», dijo con tono seco. «Todo limpio». «Bien, llegamos en 20 min». Mi hermana, aún temblando, lo miró con el ceño fruncido. ¿Quién era? Jorge la miró por el retrovisor. Alguien en quien confío. Y en este momento no tenemos muchas opciones. El viaje continuó en silencio. A medida que nos alejábamos de la ciudad, la carretera se volvía cada vez más solitaria. Finalmente, tras un desvío hacia una zona boscosa, llegamos a una cabaña aislada. «Aquí estaremos seguros por ahora», dijo Jorge mientras bajaba del auto. «No hay cámaras, no hay señales de rastreo, pero debemos estar atentos». Entramos y aseguramos todas las puertas y ventanas. Nadie dijo una palabra mientras cada uno encontraba un rincón donde sentarse, aún intentando procesar lo que estaba ocurriendo. De repente, el teléfono de Jorge sonó. Su expresión se endureció al leer el mensaje. Nos encontraron. El aire se congeló. Miré a mi sobrino, quien me tomó de la mano con fuerza. Mi hermana palideció. Mi madre se tapó la boca para evitar sollozar. «¿Cómo?», murmuré, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Jorge levantó la mirada, su rostro más serio que nunca. Alguien dentro de este grupo nos traicionó. El silencio se volvió insoportable. Nadie se atrevía a moverse mientras Jorge miraba a cada uno de nosotros con expresión severa. Sentí un nudo formarse en mi estómago. ¿Cómo podía ser posible que alguien dentro de nuestra propia familia nos hubiera traicionado? «No tiene sentido», murmuró mi hermana, aún temblorosa. «Nadie aquí haría algo así. No podemos descartar nada», respondió Jorge con dureza. «Iván nos encontró demasiado rápido. O alguien habló o hay algo en nuestros dispositivos que nos delató». Mi padre, con el rostro tenso, sacó su teléfono y lo puso sobre la mesa. «Si hay algo en los dispositivos, lo solucionamos ahora mismo. No quiero correr riesgos». Uno a uno, dejamos nuestros teléfonos y aparatos electrónicos sobre la mesa. Jorge sacó un pequeño dispositivo de su mochila y lo conectó al primero. La pantalla se iluminó con datos que se movían rápidamente. «Revisaré cada uno», anunció. «Esto tomará unos minutos». Nadie dijo nada, solo el sonido del viento soplando entre los árboles rompía el silencio. Afuera la noche parecía más oscura de lo normal. Minutos después, Jorge frunció el ceño y se detuvo en un punto de la pantalla. «Aquí está», susurró. Nos acercamos todos. En la pantalla había una señal de rastreo activa. Jorge miró a mi hermana con expresión seria. «¿Es tu teléfono?» Mi hermana se quedó paralizada. «Eso es imposible. Yo no hice nada». Pero Jorge no la estaba acusando. En lugar de eso, presionó algunos botones y amplió la información en la pantalla. No fue intencional. «Hay un malware instalado. Alguien lo puso en tu teléfono sin que te dieras cuenta». Mi hermana se cubrió la boca con la mano, horrorizada. «¿Cuánto tiempo lleva ahí?» Jorge revisó los datos y su expresión se volvió más sombría. «Desde hace 3 días. ¿Nos han estado escuchando todo este tiempo?» Un escalofrío recorrió mi espalda. Sabían cada paso que dábamos, cada decisión que tomábamos. Mi madre comenzó a sollozar en silencio mientras mi padre golpeaba la mesa con frustración. «Entonces no podemos quedarnos aquí», dijo él con firmeza. «Debemos seguir moviéndonos». Jorge asintió y rápidamente apagó todos los dispositivos. «¿Y si ya están aquí?», murmuró. Todos nos giramos hacia él. Sus ojos estaban clavados en la ventana. Nos acercamos lentamente y miramos hacia afuera. A unos metros de la cabaña, entre los árboles, una figura se movía en la oscuridad. No podíamos ver su rostro, pero su presencia era inconfundible. No estábamos solos. «Voy a eliminar el rastreo, pero es solo cuestión de tiempo antes de que nos encuentren de nuevo. Necesitamos cambiar de estrategia». Mi sobrino, que hasta ese momento había permanecido en silencio, habló con voz temblorosa. El aire en la cabaña se volvió espeso. Nadie se movió. Todos conteníamos la respiración mientras la silueta oscura permanecía inmóvil entre los árboles. Jorge fue el primero en reaccionar. Se inclinó hacia la ventana y murmuró: «No enciendan ninguna luz. Manténganse en silencio». Mi hermana abrazó con fuerza a su hijo, quien temblaba visiblemente. Mi madre se aferró a mi padre, y yo sentí un escalofrío recorrerme la espalda. La presencia de aquel desconocido nos helaba la sangre. Jorge sacó su arma y se movió con sigilo hasta la puerta.
Se giró y nos hizo un gesto para que nos alejáramos. Mi padre asintió y comenzó a llevarnos a todos hacia la parte trasera de la cabaña, donde las sombras nos protegerían mejor. Un sonido se escuchó afuera, una rama crujiendo. La figura se movió ligeramente, como si estuviera esperando algo. «Voy a ver quién es», susurró Jorge. «No hagan ruido, y si algo pasa, corran». Mi hermana negó con la cabeza y le susurró frenéticamente. «No, no podemos arriesgarnos». «¿Y si es Iván? ¿Y si no está solo?» Jorge la miró fijamente y luego asintió. Sabía que tenía razón. No podían enfrentarlo sin un plan. «Entonces tenemos que salir de aquí ahora mismo», dijo con decisión. Mi padre miró alrededor y señaló la ventana trasera. Era pequeña, pero lo suficientemente grande para que pudiéramos escabullirnos. Jorge se acercó rápidamente y la abrió sin hacer ruido. Uno por uno, salgan y manténganse agachados. Vamos a movernos en la dirección opuesta. Mi madre fue la primera en salir, seguida de mi hermana y mi sobrino. Yo fui después. La hierba fría bajo mis pies desnudos me hizo estremecer, pero el miedo me mantenía en movimiento. Mi padre fue el último en salir y Jorge lo siguió, cerrando la ventana con cuidado. Nos movimos en la oscuridad, sin hablar, sin detenernos. La figura seguía allí, pero no parecía habernos visto. O tal vez estaba esperando algo más. Después de unos minutos corriendo a través del bosque, Jorge se detuvo y nos hizo una seña. Nos agrupamos detrás de un tronco caído, y él susurró: «Escuchen bien, vamos a seguir hasta la carretera. Allí tengo un contacto esperándonos con un vehículo seguro. No miren atrás, no hagan ruido. Solo corran cuando yo lo diga». Todos asentimos. El sonido de la noche se sentía más fuerte que nunca, y entonces un grito rompió el silencio. Un grito proveniente de la cabaña. El horror se reflejó en nuestros rostros. Mi hermana apretó la mano de su hijo con fuerza. Mi madre dejó escapar un sollozo ahogado. «No podemos volver», dijo Jorge con dureza. «Es una trampa», pero yo sabía que algo estaba mal. Ese grito no era cualquier grito. Era la voz de alguien pidiendo ayuda. Y entonces el teléfono de mi hermana vibró en su bolsillo. Un nuevo mensaje. Un número desconocido. «¿Van a dejarme aquí?» El pánico se apoderó de nosotros. Sabíamos que no podía ser posible. Nadie en la cabaña tenía un teléfono encendido. Jorge apretó la mandíbula y nos miró. «No caigan en su juego, sigamos avanzando». Pero en ese momento, los arbustos a nuestro alrededor comenzaron a moverse. No estábamos solos. Los arbustos crujieron de nuevo, esta vez más cerca. Todos nos quedamos congelados, tratando de contener la respiración. Mi sobrino se aferró con más fuerza a mi hermana, su pequeño cuerpo temblando de miedo. Jorge levantó una mano, indicándonos que no hiciéramos ruido. Con su otra mano, desenfundó su arma lentamente, manteniéndola apuntada hacia la dirección del sonido. «Sigan avanzando», murmuró. «Yo los alcanzaré». Mi padre abrió la boca para protestar, pero Jorge lo fulminó con la mirada. No había tiempo para discutir. Nos pusimos en movimiento, cada paso acompañado por el latido acelerado de nuestros corazones. La carretera no estaba lejos, pero el trayecto parecía eterno. Sabíamos que Jorge nos estaba dando una oportunidad de huir, pero la incertidumbre sobre su destino nos carcomía por dentro. Detrás de nosotros, un estruendo, un grito. «Tenemos que confiar en él», susurró con firmeza. No queríamos dejarlo atrás, pero sabíamos que quedarnos significaba ponernos en peligro. También corrimos la adrenalina empujándonos hacia adelante. Disparos. Mi hermana se detuvo en seco, su rostro desencajado. Jorge sollozó, pero mi padre la tomó del brazo y la obligó a seguir. Finalmente, la carretera apareció ante nosotros, iluminada solo por la luz tenue de la luna. Un vehículo negro estaba estacionado en el borde del camino. Al vernos, el conductor bajó la ventanilla. Era un hombre de mediana edad con expresión severa. «¿Jorge?», preguntó, su mirada escaneándonos rápidamente. «Está retrasado», respondió. «Mi padre nos dijo que nos lleváramos a la familia». El hombre maldijo por lo bajo y abrió la puerta trasera. «Suban ahora». Nos metimos en el coche, apretados y en silencio. Mi hermana no dejaba de mirar hacia el bosque, esperando ver la figura de Jorge emerger entre los árboles. Pero no apareció. El conductor arrancó el auto y comenzó a conducir a toda velocidad. Nadie habló. Todos estábamos demasiado asustados para formular una sola palabra. Después de unos minutos, mi madre finalmente rompió el silencio. «¿A dónde nos lleva?». El hombre miró por el retrovisor antes de responder. «A un sitio seguro». Pero hay algo que debe en su tono nos heló la sangre.
No fuimos los únicos en recibir el mensaje de Iván. Alguien más está involucrado en esto, alguien que nos sigue de cerca. Un escalofrío recorrió mi espalda. No sabíamos en quién confiar. No sabíamos si realmente estábamos escapando. Y lo peor de todo, no sabíamos si Jorge había sobrevivido. El silencio dentro del vehículo se volvió asfixiante. Cada palabra del conductor se clavó en nosotros como un puñal. Mi madre miró a mi padre con desesperación, mientras mi hermana no apartaba la vista del bosque, como si aún esperara ver a Jorge salir de entre los árboles. ¿Qué quieres decir con que alguien más está involucrado?, preguntó mi padre con el ceño fruncido. El conductor mantuvo la vista en la carretera, sus manos apretadas con fuerza sobre el volante. Iván no trabaja solo. Siempre tiene cómplices infiltrados, personas que parecen confiables, pero que le informan cada movimiento de sus víctimas. Hizo una pausa antes de continuar. Y si lograron encontrarlos tan rápido, eso significa que alguien dentro de su círculo les ha estado dando información. Mi corazón se aceleró. Miré a mi hermana y a mi madre, preguntándome quién podría haber traicionado nuestra confianza. Pero la idea era aterradora. ¿Cómo era posible que alguien cercano a nosotros estuviera del lado de Iván y Jorge?, susurró mi hermana. No podemos dejarlo atrás. Si Jorge sobrevivió, sabrá cómo encontrarnos, respondió el conductor. Ahora lo más importante es mantenernos con vida. Mi sobrino, hasta ahora en completo silencio, apretó la mano de su madre. Mamá, tengo miedo, murmuró mi hermana. Lo abrazó con fuerza intentando calmarlo, pero era evidente que ella misma estaba aterrorizada. Minutos después, el conductor giró por un camino estrecho que se adentraba en la espesura de un bosque. Nos llevó hasta una vieja cabaña en medio de la nada. Era pequeña, rústica, con las ventanas cubiertas por tablones viejos. «Bajen rápido», ordenó. «No podemos quedarnos aquí mucho tiempo». El conductor asintió, pero su expresión seguía siendo tensa. «Por ahora, pero necesitamos descubrir quién los ha estado delatando. Hasta que lo hagamos, no hay lugar completamente seguro». Mi padre fue el primero en salir, asegurándose de que no hubiera nadie alrededor. Cuando todo pareció estar en calma, salimos uno por uno, sintiendo el frío de la noche pegarnos en la piel. ¿Aquí estaremos seguros?, preguntó mi madre con evidente duda. Nos metimos en la cabaña, donde el conductor encendió una tenue luz de emergencia. Dentro, el ambiente era sofocante. La paranoia se hizo presente. Nos mirábamos unos a otros, cada uno con la misma pregunta en la mente. ¿Quién estaba filtrando información a Iván? El conductor se giró y sacó un arma de su chaqueta, colocándola sobre la mesa con un sonido seco. «Voy a hacerles una pregunta a todos», dijo con frialdad. «Y quiero respuestas sinceras». Tragué saliva. Nadie se atrevió a hablar. ¿Alguno de ustedes ha tenido contacto con Iván o alguien sospechoso en los últimos días?, preguntó, su mirada recorriendo nuestros rostros. «Por supuesto que no», soltó mi hermana de inmediato. «No sé qué clase de persona cree que soy, pero nunca haría algo así». El conductor no reaccionó a su respuesta, simplemente continuó observándonos. «Yo tampoco», dije con voz firme. Pero la duda comenzaba a instalarse en mi mente. ¿Y si alguien aquí sí lo había hecho y no lo sabíamos? Mi padre negó con la cabeza. Al igual que mi madre, todos parecíamos sinceros, pero eso no significaba que todos lo fuéramos. El conductor suspiró. «Está bien por ahora. Pero hasta que sepamos la verdad, nadie puede confiar en nadie». Nos quedamos en silencio. La tensión era insoportable. Y entonces, de repente, un golpe seco sonó contra la puerta de la cabaña. Nos miramos, conteniendo la respiración. Nadie se movió. Otro golpe, más fuerte esta vez. «Nos encontraron», susurró mi madre con voz temblorosa. El conductor tomó su arma y se acercó a la puerta. Lentamente, apoyó la espalda contra la pared y levantó la pistola. «No hagan ruido», murmuró. El tercer golpe retumbó con más fuerza y luego una voz. «Abran la puerta». «Soy yo, Jorge», exclamó con desesperación. Mi hermana jadeó y corrió hacia la puerta, pero el conductor la detuvo de un tirón. «Espera», advirtió. «¿Y si no es él?». El pánico se instaló en la habitación. Todos miramos la puerta. Mi hermana intentó zafarse, pero mi padre la sujetó. «Jorge nunca llamaría así», dije en voz baja. «Él sabe cómo mantenerse en silencio». El conductor asintió y giró el seguro de su arma. «Sea quien sea, no lo dejaremos entrar hasta estar seguros». El silencio se hizo presente de nuevo. Solo los golpes persistentes en la puerta resonaban en la cabaña, y en ese momento supimos que el verdadero peligro aún no había terminado.
El sonido de los golpes en la puerta era cada vez más insistente. La voz al otro lado seguía llamando, pero nadie se movió. El conductor se mantuvo firme, con el arma en alto, su mirada clavada en la madera desgastada. «Si es Jorge, sabrá que algo no está bien», murmuró. «Si no lo es, tenemos que estar preparados». Mi hermana sollozaba en silencio. Quería creer que era Jorge, pero la posibilidad de que fuera una trampa la aterrorizaba. Mi madre se aferraba a mi padre, que tenía la mandíbula apretada. Asentimos, con el miedo pegado a la piel. El conductor avanzó hasta la puerta y la abrió apenas unos centímetros, sin bajar el arma. Uno es después, la puerta se abrió de golpe. «Voy a hacer algo», susurró el conductor. «Nadie haga ruido. Si digo corred, salgan por la parte trasera y no miren atrás». El conductor reaccionó rápido, dando un paso atrás y apuntando su arma. Y entonces lo vimos. Jorge cayó al suelo cubierto de sangre, jadeando con dificultad. Su rostro estaba golpeado. Su camisa rasgada se sujetaba el costado, de donde brotaba un hilo rojo. «Jorge», gritó mi hermana corriendo hacia él. El conductor aún no bajaba el arma. Miró hacia la oscuridad del bosque antes de cerrar la puerta con rapidez. Nos giramos hacia Jorge, que intentaba recuperar el aliento. «¡Nos encontraron!», jadeó. «Iván está cerca, no tienen mucho tiempo». El pánico nos envolvió como una sombra. Mi madre comenzó a llorar mientras mi padre se arrodillaba junto a Jorge. «¿Dónde estás herido?», preguntó con urgencia. Jorge intentó incorporarse, pero el dolor lo hizo gemir. «No importa», dijo entre dientes. «Lo que importa es que tienen que salir de aquí ahora». El conductor frunció el ceño. «¿Cómo nos encontraron tan rápido?». Jorge cerró los ojos por un momento antes de responder. «Hay un traidor entre ustedes». El aire se volvió irrespirable. Nos miramos los unos a los otros, sintiendo el peso de la sospecha. Alguien había estado delatándonos, dándole información a Iván, permitiéndole rastrear cada paso que dábamos. «¿Quién?», pregunté en un susurro. Jorge sacudió la cabeza. «No lo sé, pero ellos sí lo saben y vendrán por ustedes esta misma noche». El conductor apretó los dientes y miró a mi padre. «Tenemos que salir ya. Si Iván nos sigue, será en la carretera. Allí tendremos una mejor oportunidad de escapar». Mi hermana sostenía la mano de Jorge con fuerza. «No podemos dejarlo aquí», dijo con lágrimas en los ojos. Jorge sonrió débilmente. «Voy a estar bien, pero ustedes tienen que seguir adelante». El conductor no perdió más tiempo. Se acercó a Jorge y lo ayudó a ponerse de pie. «No te dejamos atrás. ¡Vamos todos!». Con dificultad, Jorge se apoyó en mi padre y en el conductor mientras nos dirigíamos a la parte trasera de la cabaña. El bosque nos esperaba, oscuro e implacable, pero sabíamos que en algún punto entre esos árboles, Iván Laredo ya nos estaba esperando, y esta vez no había a dónde huir. La oscuridad del bosque nos envolvía mientras nos movíamos con rapidez. Cada paso crujía en el suelo húmedo y aunque tratábamos de ser silenciosos, la urgencia en nuestros movimientos hacía imposible no hacer ruido. Jorge se apoyaba en mi padre y en el conductor. Su respiración entrecortada cada pocos metros se tambaleaba, pero se negaba a detenerse. «Sigo de pie», murmuró con una leve sonrisa. «No se preocupen por mí». Mi hermana le apretó la mano con fuerza, pero no dijo nada. Todos estábamos demasiado concentrados en llegar a la carretera antes de que Iván nos alcanzara. El conductor se giró varias veces, asegurándose de que no nos seguían. Sin embargo, su expresión no reflejaba alivio, sino una tensión creciente. «Algo no está bien», murmuró. «No hemos escuchado nada en minutos. Iván nunca es tan silencioso». El pánico se instaló en mi pecho. ¿Era posible que ya nos estuviera esperando adelante? Mi madre tropezó y mi padre la sostuvo justo a tiempo. Su respiración se volvió más agitada. «No podemos seguir a este ritmo», susurró. «Necesitamos un plan». El conductor se detuvo, mirando a su alrededor. El bosque era denso y la carretera aún no se veía. «Hay una pequeña cueva no muy lejos de aquí», dijo Jorge con dificultad. Pero antes de que pudiéramos decidir, el crujido de una rama nos hizo congelarnos. Nos giramos al unísono, con los corazones latiendo desbocados. Sombras se movían entre los árboles. ¿Podemos escondernos allí y esperar? «No», negó el conductor de inmediato. «Si nos escondemos, les damos tiempo para rodearnos. Tenemos que seguir avanzando». No podíamos ver sus rostros, pero estaban allí, acechándonos. Nos habían encontrado. «Corran», susurró el conductor y luego gritó con más fuerza. «¡Corran!». El grupo se dispersó en una carrera desesperada. Mi hermana tomó a su hijo en brazos y mi madre se aferró a mi padre.
Jorge intentó seguirnos, pero su cuerpo herido lo traicionó. Jorge. Grité regresando hacia él. El conductor maldijo y disparó 2 veces hacia la oscuridad. Los disparos resonaron en el bosque, pero no sabíamos si habían acertado a alguien. «Déjenme», gruñó Jorge, «sigan». La sangre manchaba su camisa y él trataba de hablar, pero no salía sonido alguno. «No», gritó mi hermana corriendo hacia él. Me negué a abandonarlo, pero entonces un grito desgarrador se escuchó detrás de nosotros. Un grito que no era de nuestros perseguidores. Era la voz de mi padre. Me giré con el corazón en la garganta y vi cómo mi madre caía de rodillas a su lado. El conductor disparó de nuevo y nos cubrió. Mientras corríamos hacia mi padre, mi madre temblaba, sosteniendo su rostro entre sus manos. «Aguanta, por favor», susurró con lágrimas. Corriendo por su rostro, mi padre sonrió débilmente. «Sigan», murmuró. «No dejen que nos atrapen». Sabíamos lo que significaba. No había tiempo para salvarlo. El conductor nos empujó con fuerza. «Sigan corriendo», rugió con el corazón destrozado. Dejamos a mi padre atrás. Mi madre sollozaba, sostenida por mi hermana, mientras nos alejábamos en la oscuridad. Las sombras nos seguían cada vez más cerca, y en ese momento entendimos la cruel verdad. No todos íbamos a salir de allí con vida. El sonido de nuestros propios pasos resonaba en nuestros oídos como un eco desesperado. El bosque nos envolvía en una oscuridad cada vez más asfixiante y la sensación de que éramos perseguidos se hacía insoportable. La muerte de mi padre pesaba sobre nosotros como una losa, pero no había tiempo para el duelo. Solo teníamos una opción: sobrevivir. Mi madre, apenas capaz de mantenerse en pie, sollozaba en silencio mientras mi hermana la sostenía. Jorge, jadeando, intentaba seguirnos pese a su herida. El conductor avanzaba con la mirada fija en el frente, su arma aún caliente por los disparos que había efectuado momentos atrás. «La carretera está cerca», susurró con la voz tensa. «Solo unos minutos más». Pero en el silencio del bosque, un nuevo sonido nos hizo detenernos de golpe. Risas frías, burlonas, provenían de diferentes direcciones, como si estuvieran rodeándonos. Nos miramos entre nosotros, con la sangre helada en las venas. Iván estaba jugando con nosotros. No había duda de que nos había acorralado. «No dejen que los atrapen», murmuró Jorge, su voz cargada de desesperación. «Si nos quedamos aquí, estamos muertos». El conductor asintió y nos hizo señas para continuar. Avanzamos con más prisa, esquivando raíces y ramas que parecían querer retenernos en su abrazo mortal. Entonces, una figura emergió de entre los árboles. Era alta, delgada y cubierta con una capucha negra. Su rostro permanecía en sombras, pero la presencia era inconfundible. Iván Laredo se quedó de pie, mirándonos con calma, como si no le preocupáramos en lo más mínimo. «Vaya, vaya». Su voz era suave, casi entretenida. «Han corrido bastante, pero la cacería siempre tiene que terminar en algún momento». El conductor alzó su arma sin vacilar y disparó. Pero Iván se movió con rapidez sobrehumana, esquivando el disparo con un simple giro de su cuerpo. Antes de que pudiéramos reaccionar, otra sombra surgió detrás de nosotros y se abalanzó sobre el conductor. El golpe fue brutal. La pistola cayó al suelo y el conductor se desplomó con un grito ahogado. Antes de que pudiéramos hacer algo, 2 figuras más surgieron de la oscuridad. Estábamos atrapados. «Corran», gritó Jorge con todas sus fuerzas. Pero no había a dónde correr. Iván avanzó con tranquilidad, disfrutando del momento. Se detuvo a pocos pasos de nosotros y sonrió levemente. «Siempre es interesante ver hasta dónde llega la gente cuando tiene miedo», dijo con una tranquilidad escalofriante. Pero al final, todos terminan en el mismo sitio. Sus hombres nos rodearon. Mi madre apretó los ojos con fuerza, abrazando a mi hermana y a mi sobrino. Yo sentí un temblor recorrerme el cuerpo entero. Sabía que habíamos llegado al final. Pero entonces un disparo retumbó en la noche y el cuerpo de uno de los hombres de Iván cayó al suelo. Desde la carretera, varias luces se encendieron de golpe. El sonido de sirenas perforó la noche. Gritos de advertencia resonaron entre los árboles. La policía había llegado. Iván maldijo y retrocedió. Sus hombres comenzaron a dispersarse, desapareciendo entre la espesura del bosque como sombras. Nosotros no nos movimos. No podíamos. El shock nos había paralizado. Uno de los oficiales nos alcanzó primero, apuntando su arma a cualquier movimiento sospechoso. «Están a salvo», nos gritó. «Están a salvo». Pero yo no me sentía a salvo ni lo estaría nunca más. Mi hermana cayó de rodillas, abrazando a mi sobrino con fuerza. Mi madre miraba en dirección a donde mi padre había caído,
como si esperara verlo salir de entre los árboles, y yo solo podía pensar en una. Iván Laredo seguía libre. Sabíamos que se desvanecerían como sombras antes de que pudieran atraparlos. Un paramédico se acercó a Jorge, quien apenas podía mantenerse en pie. Su herida sangraba de nuevo y aunque intentaba disimular el dolor, su rostro pálido lo delataba. Y esto no había terminado. Las luces de las patrullas parpadeaban en la oscuridad, iluminando la escena con destellos intermitentes de azul y rojo. Policías armados avanzaban entre los árboles, buscando rastros de los hombres de Iván, pero el bosque era su mejor escondite. «Tenemos que llevarlo a un hospital», dijo el paramédico con urgencia. «No», susurró Jorge. «No es seguro. Tienes que ir», intervine. «No puedes seguir así». El conductor, con el rostro cubierto de polvo y sangre, se giró hacia los oficiales. «Tienen que sacarnos de aquí ya. Este lugar no es seguro». Un agente de mayor rango con el ceño fruncido se acercó a nosotros. «¿Quién es Iván Laredo?», preguntó con tono autoritario. Nos miramos entre nosotros. ¿Por dónde empezar? ¿Cómo explicar el terror que nos había perseguido hasta ese punto? Mi hermana aún abrazaba a su hijo, incapaz de hablar. Mi madre seguía con la mirada perdida, incapaz de aceptar la muerte de mi padre. Fui yo quien respondió. El oficial pareció medir mis palabras, pero luego asintió. «Tenemos que sacarlos de aquí. Los llevaremos a una instalación segura mientras investigamos. Es un hombre peligroso. Nos ha estado cazando. No parará hasta que nos destruya». Pero todos sabíamos la verdad. Iván era un fantasma. No importaba cuánto investigaran. Si él no quería ser encontrado, no lo sería. Nos subieron a los vehículos policiales y comenzamos a alejarnos de la pesadilla que había sido ese bosque. Mientras avanzábamos por la carretera oscura, miré por la ventana, esperando ver algún movimiento entre los árboles. Y entonces lo vi, de pie en la cima de una colina bajo la luz de la luna. Iván nos observaba. No estaba corriendo, no estaba huyendo. Solo nos miraba con una sonrisa fría, como si todo esto fuera solo un juego para él. Y en ese momento entendí algo que me heló hasta los huesos. Esto no había terminado. Esto nunca terminaría. El viaje en la patrulla se sintió eterno. Mi madre permanecía en silencio, abrazando el vacío donde mi padre solía estar. Mi hermana no soltaba a su hijo, temblando con cada respiración. Jorge, pálido y agotado, luchaba por mantenerse consciente. El conductor miró a la gente de mayor rango que iba en el asiento delantero. «¿A dónde nos llevan?» «A una instalación segura», respondió el oficial sin girarse. «Un lugar donde puedan estar protegidos mientras investigamos a Iván Laredo». Quise creerle, pero las palabras resonaron vacías. Nada podía protegernos de Iván, no mientras él quisiera seguir con su juego. La carretera se extendía interminable frente a nosotros. El bosque quedaba atrás, pero el miedo seguía dentro. Miré por la ventana, incapaz de olvidar la última imagen de Iván en la colina. Jorge se removió, gimiendo de dolor. El paramédico intentó estabilizarlo, pero su herida estaba empeorando. «Necesita un hospital ya», dijo con urgencia. El oficial maldijo en voz baja y habló por la cambio de planes. Llevamos a uno de los heridos a la clínica más cercana. Pero entonces la radio se llenó de estática. Un sonido distorsionado, casi como una respiración pesada. Y luego una voz. No deberían haber corrido. Mi corazón se detuvo. El conductor frenó bruscamente y los agentes intercambiaron miradas tensas. «¿Quién está en esta frecuencia?», demandó el oficial. La estática zumbó de nuevo y la voz continuó tranquila, casi divertida. ¿Creyeron que podrían escapar de mí? ¡Qué decepción! El miedo se hizo tangible. Mi hermana sollozó, apretando a su hijo contra su pecho. «Corten la señal», ordenó el oficial. El agente a su lado intentó apagar la radio, pero la voz persistió. «Nos volveremos a ver muy pronto». Y luego la señal se cortó. Silencio absoluto. El oficial respiró hondo y golpeó el tablero con rabia. «Maldición. ¿Cómo lo hizo?» El conductor aceleró de inmediato. Pero ahora todos sabíamos la verdad. Iván nos estaba siguiendo, nos estaba escuchando. Y la pesadilla aún no había terminado. El motor rugió cuando el conductor pisó el acelerador. Las luces de la patrulla iluminaban la carretera desierta, pero la sensación de estar siendo observado seguía pesando sobre nosotros como un manto invisible. Mi hermana sollozaba en silencio, aferrando a su hijo con más fuerza. Mi madre no decía nada, su mirada perdida en algún punto fijo. Jorge respiraba con dificultad, y cada bache en la carretera hacía que su herida sangrara más. «¿Cómo demonios pudo intervenir nuestra radio?», gruñó el oficial, aún intentando procesar lo que acababa de pasar.
El conductor no respondió. Sus manos apretaban el volante con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Nos están cazando como a presas, susurré, más para mí misma que para los demás. De repente, la patrulla frenó en seco. Jorge gimió de dolor y casi cae al suelo, pero el paramédico lo sostuvo. ¿Qué pasa?, preguntó mi padre, mirando alrededor. En el medio de la carretera, una camioneta negra bloqueaba el camino. Sus luces estaban apagadas y la oscuridad la hacía ver como una sombra gigante e imponente. No puede ser, susurró el conductor. El oficial sacó su arma y miró a sus compañeros. Retrocede. Salgamos de aquí. El conductor metió la marcha en reversa, pero antes de que pudiera moverse, las luces de la camioneta se encendieron de golpe, cegándonos momentáneamente. Entonces las puertas se abrieron. 4 hombres bajaron. Sus rostros eran desconocidos, pero todos vestían de negro. Uno de ellos llevaba un teléfono en la mano y sonrió con burla al notar nuestra reacción. «Es una pena que sigan huyendo», dijo con voz tranquila. «Solo estamos aquí para hablar». El oficial no dudó. «Despejen el camino o abriremos fuego». Los hombres no se movieron. La tensión era insoportable. Y entonces la voz de la radio sonó de nuevo. Esta vez más. «No sean impacientes. Solo quiero verlos una última vez. Iván». Mi sangre se congeló. El hombre con el teléfono sonrió más ampliamente y miró directamente a la patrulla. ¿Qué dicen? ¿Nos acompañan o prefieren morir aquí? El conductor me miró de reojo. Sabía lo que estaba pensando. No teníamos muchas opciones. Y en ese momento entendí algo aterrador. Iván siempre había estado un paso adelante y esta vez no era diferente. El silencio en la patrulla era ensordecedor. Nadie se atrevía a hablar. Nadie quería ser el primero en dar una respuesta. Sabíamos que si salíamos del auto, Iván tendría el control total de la situación. Pero si intentábamos huir, sus hombres abrirían fuego sin dudarlo. «No podemos ir con ellos», susurró el conductor. «Si lo hacemos, no saldremos con vida». El oficial a cargo apretó los dientes y miró la camioneta con expresión. «Vamos a abrirnos paso a la fuerza». Pero antes de que pudiera dar la orden, la radio sonó de nuevo, con la voz de Iván más serena que nunca. «No sean tontos. No van a llegar muy lejos. Pero si realmente quieren intentarlo, adelante. Estoy ansioso por ver cómo termina esto». El conductor y el oficial intercambiaron miradas. No había tiempo para planear, solo había una oportunidad. «Abróchense los cinturones», ordenó el conductor. «Vamos a salir de aquí». Mi hermana abrazó con fuerza a su hijo y Jorge, a pesar del dolor, se aferró al asiento. Mi madre, con los ojos cerrados, murmuraba una oración. El rugido del motor llenó el aire y la patrulla aceleró con toda su fuerza hacia la camioneta, bloqueando el camino. Los hombres de Iván reaccionaron demasiado tarde. Uno de ellos saltó a un lado mientras el vehículo embestía la parte trasera de la camioneta con un estruendo ensordecedor. «¡Sigan disparando!», gritó el oficial, sacando su arma y abriendo fuego a través de la ventana. Las balas rompieron el silencio de la noche. Algunos de los hombres intentaron responder, pero la confusión nos dio una ventaja. El conductor giró violentamente el volante, logrando pasar junto a la camioneta y aceleró por la carretera con el motor rugiendo al máximo. «¡Nos siguen!», gritó mi hermana. Miré por la ventana y vi 2 motos apareciendo en el retrovisor, seguidas de otra camioneta. La persecución había comenzado. Las balas impactaban contra la carrocería de la patrulla mientras el conductor zigzagueaba por la carretera. El oficial disparaba con precisión, logrando hacer que una de las motos perdiera el equilibrio y se estrellara contra el pavimento. «No vamos a poder con ellos mucho tiempo», gritó el conductor. «Necesitamos ayuda». El oficial tomó la radio y gritó desesperado. «Aquí Unidad 47. Estamos bajo ataque en la carretera 14. Necesitamos refuerzos de inmediato». La estática fue la única respuesta. Iván debe haber intervenido. La señal tiene, dije con pánico. El conductor maldijo y siguió acelerando, pero la camioneta negra se acercaba cada vez más. Grité. Iván también lo vio. La camioneta que nos perseguía intentó frenar, pero era demasiado tarde. Y entonces vi lo imposible. A lo lejos, en medio de la carretera, un grupo de patrullas con las luces encendidas se desplegaba en una barricada improvisada. Es la policía. La primera patrulla abrió fuego y los agentes descendieron disparando sin dudar. El conductor aprovechó la oportunidad y pisó el freno bruscamente, haciendo que la patrulla se deslizara hasta detenerse detrás de la barricada policial. Los agentes rodearon el área, capturando a los hombres que habían quedado en la carretera. Los que pudieron escaparon en la confusión. Pero Iván no estaba. El oficial salió de la patrulla con el arma en alto, mirando a su alrededor. «¿Dónde está?», susurré. «Jorge»,
Con dificultad se giró y miró a la camioneta enemiga que había sido abandonada en medio del camino. «¡Se fue!», dijo con voz ronca. Se mezcló en la oscuridad. Un escalofrío me recorrió la espalda. No importaba que hubiéramos logrado escapar esta vez. Iván Laredo seguía libre. Y si algo habíamos aprendido, era que él nunca se rendía. Los días siguientes fueron un torbellino de interrogatorios y medidas de seguridad. La policía nos trasladó a una nueva ubicación protegida, donde nos aseguraron que estaríamos a salvo. Pero en el fondo, todos sabíamos la verdad. Nadie estaba realmente seguro con Iván aún suelto. Mi madre apenas hablaba. Desde la muerte de mi padre, su mirada se había apagado. Mi hermana intentaba mantenerse fuerte por su hijo, pero el miedo no la abandonaba. Jorge estaba en recuperación, aunque cada día se notaba más frustrado por su incapacidad de hacer algo contra el hombre que nos había destruido. El conductor y el oficial nos visitaban a diario, asegurándonos que la cacería contra Iván no cesaría hasta atraparlo. Pero yo sabía que era cuestión de tiempo antes de que él volviera a hacer su movimiento. Y tenía razón. Una noche, mientras el silencio reinaba en la casa protegida, mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Con manos temblorosas, lo abrí. «Nos volveremos a ver más pronto de lo que crees, Sil». El móvil se me cayó de las manos. Un escalofrío recorrió mi cuerpo entero. Iván Laredo seguía en las sombras, esperando el momento perfecto para atacar de nuevo. Y sabía que esto nunca iba a terminar realmente.